¿Qué es la dermatitis atópica? ¿A quién afecta? ¿Cuál es su tratamiento? Hola, soy Javier Tobar, soy el responsable de FESalud y hoy en Tus Medicamentos, el videoblog que realizamos conjuntamente con la Fundación Beatriz para la Salud con el objetivo de impulsar y promover la adherencia terapéutica, vamos a hablar de una enfermedad de la piel, de la dermatitis atópica, que conmemora su Día Mundial cada 14 de septiembre. Y nos encontramos en la Fundación Beatriz. Aquí vamos a hablar con una doctora y con una paciente. La doctora es Aurora Guerra Tapia. Ella es la directora de la Clínica Dermatólogas Guerra, es exjefa de sección de dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y también es profesora titular de dermatología de la Universidad Complutense. Y la paciente es África Luca de Tena. Ella es la responsable de comunicación de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica. Vamos a hablar primero con la doctora porque queremos conocer muchas cosas de la dermatitis atópica. Y la primera pregunta, doctora, ¿qué es la dermatitis atópica? ¿Cuál es su prevalencia y a quién afecta? La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel, crónica e inflamatoria. Esto es, la piel está irritada. Me diréis, hay muchas enfermedades así, pero esta tiene unas características y son unas lesiones cutáneas especiales que se distribuyen en diferentes partes del cuerpo y que cursa en brotes a lo largo de la vida. No es tan fácil definirla, por tanto. No es decir, esto es un poquito de eczema, no, es una enfermedad crónica y con un componente inmunológico muy importante. ¿Cuál es su clínica más importante y la que nos obliga a diagnosticarlo? El picor, el prurito. Si no picase, la dermatitis atópica se llevaría muchísimo mejor. Pero el picor incoercible hace sufrir al paciente, hace sufrir a la familia e incluso podría cambiar la trayectoria vital de una persona, porque no podría, por ejemplo, ser actriz si está rascándose, o no podría tocar el piano si tiene que parar porque le pica el cuerpo. Es, por tanto, una enfermedad que no mata, pero que es grave desde el punto de vista vital. ¿Y a cuántas personas afecta? Eso es lo que es la prevalencia. Pues aproximadamente entre el 10 y el 20% de las personas que nos rodean tienen dermatitis atópica. Bien, es verdad que una gran parte de ellas, al ir creciendo desde su niñez, han perdido la característica de la enfermedad, la tienen dormida. Por tanto, nosotros si queremos saber la prevalencia, tenemos que recurrir a los niños y adolescentes, que es donde está manifiesta además de una forma más clara. De hecho, hicimos un estudio en el 12 de octubre para ver la prevalencia en un área de Madrid, en los colegios, y tuvimos que hacer todos los trámites de investigación para tener certeza absoluta de que en aquel momento en Madrid el 10% de todos los individuos tenían dermatitis atópica. ¿Es a los niños, por lo tanto, a quienes más afecta? Sí, porque normalmente en el 60% de los casos comienza en el primer año de vida, en el 80% antes de los 5 años y en el 90% antes de los 7. Luego hay un tercio aproximadamente que al llegar a la pubertad empieza a mejorar. Y ahí es donde tenemos nuestra gran ventaja. Pero algunos adultos siguen teniendo dermatitis atópica y esos son los que más sufren realmente porque no se ven libres nunca de esas molestias. El picor es terrible, no tenemos más que pensar en cualquiera de nosotros cuando nos han picado los insectos y es algo transitorio y lo mal que lo pasamos. ¿Se puede prevenir la dermatitis atópica y tiene la suficiente visibilidad en la sociedad? Sí se puede prevenir su manifestación, sus brotes. El hecho de portar una dermatitis atópica tiene un componente genético que es difícil de corregir. Pero sí podemos evitar todos aquellos factores que producen o impulsan que haya un brote de las lesiones, de eczema, de prurigoeczema, etc. ¿Cómo? Pues modificando todo aquello que puede irritar la piel. Cosméticos inadecuados, las temperaturas con cambios bruscos de temperatura, el polvo y los parásitos, por ejemplo, las mascotas, el estrés es muy importante, es característico el niño que tiene un examen al día siguiente y tiene un brote porque está estresado pensando en que tiene que ir a examinarse. Todas estas pequeñas cosas las podemos modificar.
con lo cual la estamos previniendo. Pero tenemos además otra opción, que es una opción medicamentosa, de prevención. Cuando sabemos que un individuo es atópico y tiene brotes frecuentes, cuando ha limitado uno de los brotes, seguiremos tratándole 1 o 2 días a la semana durante bastantes meses. Con eso estamos previniendo. Y hay ensayos clínicos que demuestran que se puede hacer durante largos periodos de tiempo y es lo que se llama tratamiento proactivo. Y con eso, al final del año, una persona que podía estar con lesiones, con picor y con molestias 6 meses, va a estar 1, digo, sumando todos los momentos. Por tanto, sí se puede prevenir. Y le preguntaba también por la visibilidad que esta enfermedad tiene en la sociedad. Es relativo. En los pacientes enseguida que se diagnostican lo transmiten a sus familiares, a sus amigos, lo que es una dermatitis atópica. Pero en la sociedad, aunque se sabe, se dice dermatitis de una manera genérica y no todas las dermatitis son atópicas. Y después que se dice, no se le da mucha importancia, porque dicen, bueno, no mata. Las enfermedades de la piel con una cremita, ojo, no mata, pero puede hacer sufrir muchísimo. Y si somos infelices ya no estamos sanos. Lo que dice la OMS, que la salud es el bienestar físico, psíquico y social. Tenemos que aspirar a ello. Por tanto, la visibilidad existe, pero no está bien definida, en mi opinión. Doctora, ¿y la carga psicológica que esta enfermedad tiene para los afectados? Es muy alta. Es muy alta porque, primero, las molestias de tener picor constantemente. En segundo lugar, que eso modifica su vida. Imaginemos un niño que se despierta con picor, que no deja dormir a sus familiares. Pues todo eso influye tanto en el paciente como en los familiares, en crisis de ansiedad, a veces depresión, a veces pánico y, desde luego, es una repercusión que disminuye la calidad de vida, el bienestar, incluso la autoestima. Porque un niño que está formando su autoconcepto, está queriendo saber cómo es, con esta enfermedad se encuentra incómodo, no se valora él mismo o por el contrario se vuelve agresivo, como un mecanismo de defensa. Por tanto, el componente psicológico, tanto en la prevención para evitar el estrés como a lo largo del desarrollo de la enfermedad, es importantísimo. Y de hecho los dermatólogos y todos aquellos que tratan la dermatitis atópica deberían tener muy en cuenta ese aspecto, ser empáticos con el paciente, porque el que no sea un cáncer no quiere decir que no sea importante. Doctora, ¿qué tratamientos hay para combatir o para controlar la dermatitis atópica? Pues tenemos muchas opciones y cada día más, porque la investigación es muy productiva. Como tratamientos preventivos, como hemos dicho, cosméticos adecuados, con un pH fisiológico, sin perfume, tratamientos coadyuvantes. Y luego tenemos tratamientos tópicos, tenemos corticoides y tenemos, muy importante, los inhibidores de la calcinebrina, que yo muchas veces le digo a los pacientes, esto es como un corticoide, pero sin los riesgos del corticoide, porque es muy importante que el paciente entienda lo que tiene que hacer para que lo haga. Y esos inhibidores de la calcinebrina, que prácticamente no tienen efectos secundarios y que modulan ese trastorno inmunológico de la piel, son fundamentales en el tratamiento. Tratamientos orales, que ya entran con palabras mayores, tanto los corticoides como la ciclosporina, como los tratamientos biológicos, que son los que están avanzando mucho y que fundamentalmente están para los pacientes moderados graves, porque unos brotes que se puedan controlar con tratamientos tópicos siempre serán bienvenidos esos tratamientos, porque es menos arriesgado, con menos complicaciones y con gran eficacia igualmente. Así pues hay un gran arsenal de herramientas y tenemos que darle a cada uno la que necesita. Doctora, ¿la adherencia terapéutica en estos tratamientos cómo es? ¿Hay una alta adherencia terapéutica? ¿Hay una baja adherencia terapéutica? ¿Cómo se puede mejorar? La adherencia terapéutica, Javier, que quiere decir que uno es consciente y ya utiliza el tratamiento que le han puesto, es muy baja. Hay estudios de por qué. Uno de ellos es porque la pereza nos puede. Y tener que utilizar todos los días unos baños adecuados o unas cremas adecuadas, pues se les quitan las ganas. Por otra parte, si la eficacia a veces tarda un poco en producirse, se desaniman. Eso hace que no se cumplan los tratamientos adecuadamente. Yo hice un estudio clínico, no voy a decir para qué enfermedad, era una enfermedad que tenía igual tratamiento tópico que sistémico. Y pensábamos que iba a ir mucho mejor el sistémico, esto es el oral. Pero como los pacientes estaban en ensayo clínico, tenían que venir muy a menudo y les dábamos el producto, todos cumplieron bien el tratamiento. Y fue maravilloso que resultaba igual de eficaz el tópico que el sistémico. Mientras que si el paciente no tiene que venir, no se lo da, no tiene cuidado,
pierde la eficacia. Y yo creo que todos deberíamos pensar, si puedo estar bien con algo que no tiene riesgos, ¿por qué no lo voy a hacer? Tenemos que estimular a los pacientes a que lo hagan. ¿Cómo? A mí me parece que es muy importante que entiendan su enfermedad, porque si a uno le decimos tienes que hacer esto sin más, pues lo hará o no lo hará. Pero si le explicamos, mira, es que estas células que tú tienes les está pasando esto, les vamos a dar esto para corregirlas, pero si no te lo das, volveremos a estar mal. Esto es como si tienes un coche y le echas gasolina, pero luego no vuelves a echarle gasolina. No va a andar. La explicación, la educación sanitaria, esa es una de las cosas más importantes. Y luego el control periódico, no abandonar al paciente, aunque sepamos que va a ser lo mismo, la revisión va a ser similar, debe venir. La cara a cara del paciente y el médico crea un lazo de adherencia muy importante. Por tanto, está tanto en nosotros, los médicos, los profesionales, como los pacientes. Tenemos que aprender unos y otros de cómo estimularnos para cumplir los tratamientos. Y a la larga seremos mucho más felices todos. La clave, por tanto, es una buena adherencia terapéutica. Esa es la clave, sobre todo en las enfermedades crónicas como esta. Las enfermedades recortadas que duran 3 días no tenemos problemas, pero esta es toda una vida. Doctora, por último, como he comentado antes, el 14 de septiembre es el Día Mundial de esta enfermedad. ¿Cuál es el mensaje que, como especialista en dermatología, lanza a las personas afectadas? Pues un poco resumiendo casi lo que he dicho antes, a los pacientes les diría, tú tienes las herramientas que te estamos proporcionando, pero tú eres el que las tienes que usar. Yo no puedo dar martillazos si eres tú el que tienes que clavar un clavo. Coge las riendas de tu salud. Tu vida depende de eso. Una precisión, porque ha dicho que no es una enfermedad que mate, pero es que es una enfermedad grave. Por lo tanto, no es una enfermedad menor. No hay que quitarle importancia a la dermatitis atópica, ni mucho menos. En absoluto, claro que no es una enfermedad menor. Enfermedades menores son las que duran poquito y no tienen trascendencia, pero esta dura mucho y tiene trascendencia. Y no hemos entrado en más, pero tenemos que decir que esa personalidad atópica tiene también otras manifestaciones. Tiene alergias, tiene rinitis, puede tener asma. Hay un componente interno amplio, metabólico y de muchos tipos. Por tanto, no despreciemos una dermatitis atópica. En dermatología hay veces, vuelvo a decir, en que la gente dice no tiene importancia, es la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, con muchísimas funciones, muchísimas, y tenemos que valorar su salud. Y la dermatitis atópica es de las 10 primeras consultas de dermatología, es una de ellas es la dermatitis atópica. O sea, cada 10 pacientes que se repiten frecuentemente, uno es dermatitis atópica. ¿Cómo va a ser menor? Doctora, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con África Luca de Tena. Ella, como he dicho antes, es paciente y es la responsable de comunicación de Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica. ¿Cómo se vive un diagnóstico de dermatitis atópica? A ver, yo creo que podríamos diferenciar entre un diagnóstico en una familia donde no ha habido ningún caso, porque claro, como tiene un componente también genético o hereditario, hay muchas familias donde los padres ya han padecido dermatitis atópica o la padecen. De golpe ya es muy devastador, sobre todo si los padres han tenido una dermatitis atópica moderada o grave, porque saben lo que se pasa. Como comentaba la doctora, no es una cosa menor, sobre todo cuando está la enfermedad en un grado moderado severo. En las familias donde es nuevo, ¿no? Donde de repente, bueno, pues les dicen no, tu bebé, tu hijo tiene dermatitis atópica. Suele ocurrir que precisamente este doble rasero que tenemos, ¿no? Esta desventaja que tenemos en nuestra enfermedad, donde la enfermedad es tan conocida que parece que todo el mundo sabe de ello, pues al principio se desprecia, digamos, no se le da a lo mejor la importancia por parte de las familias, bueno, es una dermatitis, pensando que efectivamente es una cosa que, bueno, que a lo mejor es de manera puntual y que con unas pomadas o algo así se va a poder solucionar. La dificultad viene, o el mazazo viene, cuando las familias entienden que es algo crónico y que para siempre va a requerir unos cuidados adecuados y como mínimo utilizar unos emolientes adecuados, unos productos de higiene adecuados. Incluso tienen que entender que a veces, a pesar de hacer todo lo que te dicen y todo como te dicen, pues el brote llega y no sabes ni por qué, y eso a veces pues resulta muy frustrante, claro. ¿Y la calidad de vida de las personas afectadas cómo es? Yo lo que trato de explicarle a la gente es que esta enfermedad afecta a todas las esferas de tu vida, porque vamos a partir de la base en la que el picor es algo que te acompaña 24 horas al día. Y cuando digo 24 no es una exageración, son 24 porque de noche también te acompaña. Entonces los pacientes no duermen,
se rascan dormidos, sangramos, nos hacemos lesiones, no descansamos. Un ejemplo muy claro de lo que sería la calidad de vida del paciente es nuestro despertar. Por ejemplo, te explico, cuando nosotros nos levantamos, lo primero que haces es mirar las sábanas, porque en las sábanas muchos días hay sangre, hay muchísima piel muerta, porque nosotros nos rascamos muchísimo mientras dormimos sin darnos cuenta y sangramos. Me lo trato de tomar con humor porque si no, no hay otra manera, pero claro, cuando tú haces la cama y sacudes la cama, es que sale la piel volando, pues como si tienes una bolita de nieve que te has traído de recuerdo de Nueva York, pues en nuestro caso es cada día hay una cantidad de piel muerta que es espectacular. Hicimos una encuesta en la asociación y uno de los datos más llamativos era que el 89% de los pacientes no tenía un descanso adecuado. A mí me parece un porcentaje apabullante. Entonces, ya partimos de una base donde el paciente durante, no una semana, ¿no? Que a veces todos hemos dicho, ay, madre mía, tengo el niño malo, llevo 2 días sin dormir. Oiga, es que yo llevo, en mi caso, 43 años. Épocas mejor, épocas peor, pero no descansas bien. Entonces, esto ya genera solo eso, que estés más irritable, que tengas una peor capacidad de concentración, va haciendo una bola de nieve que se va haciendo más grande. Pero es que además tú tienes lesiones que te afectan mucho tu autoestima, que afectan a la hora de poder desempeñar tu trabajo, como comentaba la doctora, y si encima pues es un niño, afecta a toda la familia, porque la falta de sueño hace que los padres tampoco puedan dormir y que todo esto vaya afectando a todo el mundo. Entonces, te afecta en las relaciones personales, es que afecta en cada minuto de tu día porque está presente cada minuto de tu día, es algo que te acompaña, que yo muchas veces digo, es que esto es como, yo me querría quitar este traje un rato para descansar, pero no te lo puedes quitar. África, ante esta situación que estás describiendo, ¿qué importancia tienen los tratamientos para controlar la dermatitis atópica? Yo diría que son fundamentales, sobre todo en los casos en que la dermatitis es un poco mayor. Muchos pacientes acuden, y acudimos, ¿no? Buscamos todo tipo de alternativas. Ay, pues voy a restringir mi dieta. Ay, me han dicho que si me baño a la luz de la luna con tal cosa, buscamos muchas cosas. Y es verdad que a veces ayuda, ¿no? Por supuesto, tener unos buenos hábitos de vida. Hay pacientes que descubren que hay alimentos que a lo mejor, pues, oye, esto no me va bien, evitar algunos irritantes que generan ese brote, pero en general no es suficiente. Esto es como un trabajo de equipo y para nosotros los tratamientos son fundamentales y además partimos de la base de que aunque no sea farmacológico, el tratamiento fundamental son los emolientes y eso sí o sí. Y lo tengas bien o lo tengas mal, lo tienes que hacer siempre, tienes que mantenerlo y cuidar eso siempre. Yo diría que son una pieza clave, sobre todo ya no hablo de pacientes en los que tienen una dermatitis más grave y que por suerte los nuevos tratamientos les están cambiando la vida, les están dando una vida nueva. ¿Y cómo es la adherencia terapéutica? ¿Y cómo se puede mejorar? Decía la doctora que no era excesivamente alta. Somos un desastre. Yo ya lo digo claramente, somos un desastre precisamente por esto. Primero porque te invade la pereza y yo, no es por excusarnos, pero de verdad es que estamos muy agotados física y mentalmente, ¿no? Por esta sintomatología que tenemos. Y luego volvemos a lo mismo. Al ser una enfermedad bastante conocida, aquí opina todo el mundo. Y voy a ponerme un poco así, hablando coloquialmente, hay mucho cuñadismo, así me han dicho. Entonces te dice tu médico, mira, te vas a dar, empezando por algo muy básico, esta pomada, tantos días, 2 veces al día. Y entonces llega tu cuñado y te dice, uy, ¿te han dado eso? Uf. No, dátelos, es un poco fuerte, pero bueno, no, póntelos si te lo ha dicho. Y ya dices tú, ay, a ver. Y o miras en San Google y ya viene el pavor, o te afecta y entonces sí te la das, pero te lo aplicas en vez de 10 días te lo aplicas 5, en vez de 2 veces al día te lo aplicas 1 y luego vas a la consulta de tu dermatólogo y te dice, pero tú te estás poniendo la crema y tú le dices, sí, con la boca pequeña, porque te la estás dando, pero no te la estás aplicando como debieras. Entonces ya empezamos en un círculo vicioso que es complicado. Yo creo que es muy importante para mejorar esa adherencia que haya más información, que el paciente está más informado y que sobre todo tenga una información veraz. Y ese control del que hablaba la doctora me parece fundamental. Nosotros hablamos mucho en la asociación de que sería maravilloso que en España figurara más esa figura que hay en otros países, por ejemplo en Inglaterra, del enfermero dermatológico. Porque a veces no haría falta que fuéramos a la consulta de dermatólogo o que ese especialista empleara tanto tiempo en explicarnos ciertas cosas o llevarnos ese control que a lo mejor a través de la figura del enfermero, ¿no?, podría llevarse mucho mejor. Y creo que sería una ayuda para los pacientes porque estamos muy cansados, arrastramos esto desde hace muchos años y hay veces que dices, ay, es que hoy yo, es que no puedo, es que me da miedo. Y sobre todo, anticipar también qué cosas van a ocurrir creo que ayudaría mucho a la adherencia. El saber, oye,
tienes que hacerlo a pesar de que tú no veas los efectos ya. A pesar de que haya una bajada, mantente. Y de ahí ese control, ¿no? Esa ayuda entre información, anticipación y control, yo creo que serían los 3 factores que mejorarían la adherencia. Por último, África, como representante de la Asociación de Pacientes, ¿cuál es el mensaje que lanzas a los afectados? Pues yo voy a aprovechar, ¿no?, que estamos aquí en el Día Mundial de la Dermatitis y me gustaría lanzaros a los que me estáis viendo un mensaje de esperanza. Deciros que hay cada vez más tratamientos. Aquellos que lleváis muchos años viviendo la enfermedad y que antes no había absolutamente nada, ahora por suerte tenemos opciones, y como la enfermedad es tan heterogénea, si no te va bien uno, va a haber otro más que vamos a poder probar. Así que desde la asociación estamos luchando para que todos podamos acceder a esos tratamientos y yo lanzo este mensaje de esperanza de que hay vida más allá y de que ese picor puede parar. La dermatitis atópica conmemora su Día Mundial cada 14 de septiembre, pero no es esta la única fecha en la que hay que dar visibilidad, conciencia social e información sobre esta enfermedad. Hay que hacerlo, si no todos los días, con mucha frecuencia. Y el objetivo de tus medicamentos es precisamente este: dar visibilidad a las enfermedades y poner el acento en la adherencia terapéutica, que es muy importante para controlar las patologías. En este caso, la dermatitis atópica. Tienes que hacerlo pensando en tu calidad de vida, en tu salud y también en las personas que quieres y que te rodean. Así que recuerda tus medicamentos por ti y para ti.